Hola hermanos, buenas noches. Es un gusto una vez más poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. En esta noche vamos a estudiar unos hábitos que como cristianos debemos de tener muy arraigados dentro de nosotros. ¿Por qué, mi hermano? Porque normalmente la mayoría de nosotros, o si no todos, hemos salido del mundo, y al haber estado en el mundo tenemos muchos hábitos que nos enseñaron desde chiquitos, que nuestros papás, nuestros vecinos nos enseñaron que era la forma correcta de hacer o de vivir, o de simplemente la forma cotidiana de vivir esta vida. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando el Señor nos rescata, Él viene y nos quiere llevar a un nuevo estilo de vida, nos quiere llevar a una nueva forma de encarar las cosas, una nueva forma de vivir, una nueva forma de hacer las cosas una vez más pero de una manera como Él agrada, una manera como Él ha dicho. Y es muy difícil para muchos cristianos, ¿no? Sobre todo cuando vemos a aquellos grandes hombres, o vemos a gente que lleva una vida piadosa, una vida como a la que Dios le agrada, y decimos, híjole, qué difícil ha de ser vivir así, o qué se tendrá que hacer, o ha de ser gente especial. No, no es que sea gente especial, simplemente lo que pasa que a través de su vida ha implementado unos hábitos cristianos, y cada vez se vuelve más y más fácil poder vivir de la forma que a Dios le agrada. Obviamente no se pueden las fuerzas, se requiere siempre al Espíritu Santo que esté de nuestro lado para poder vivir de esta forma que Dios le agrada. Pero si tú no das el primer paso, si tú no empiezas a buscar hacer estos pasos, si tú no buscas a implementar estos hábitos en tu vida, va a ser muy, muy difícil. Así es que te invito a que tomes nota, que te des cuenta cuáles son los hábitos que como cristianos deberíamos estar viviendo. Simplemente en esta noche yo creo que veremos cuatro, no creo que nos dé tiempo de más, ¿verdad? Que el tiempo es limitado. Pero vamos a empezar. Te invito a que abras tu Biblia en Filipenses 4. De hecho, este estudio está basado en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Nada más que de manera muy breve y muy concisa vamos a tratar de tomar este pasaje, ¿verdad, mis hermanos? No lo vamos a estudiar a profundidad porque esto sería tema de varias horas de estudio. Eh, Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4, el versículo 6, dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El primer hábito que como cristianos debemos de tener, y debemos empezar a implementar de inmediato es la oración. La oración no son palabras mágicas, la oración no son un rito aparte, o no son la forma en que podemos hacer que Dios haga lo que queremos. No, 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 eso no es la oración. La oración simplemente es platicar con Dios. Simplemente es tener una comunión en la que yo hablo, pero en la que también yo escucho. ¿Por qué? Porque esto es un error muy común que como cristianos llegamos a tener a veces, de que pensamos que la oración nada más es llegar y decirle a Dios todo lo que tenemos, todo lo que sentimos, y hablamos y hablamos y hablamos y terminamos, ¿verdad? Y decimos el nombre de Cristo Jesús y nos paramos y nos vamos. Y muchas veces Dios quiere respondernos, tiene la respuesta en ese momento para nosotros, pero muchas veces esa falta de quietud, esa falta del sentir la palabra de Dios, de esa conversación en la que no nada más yo hablo, sino en la que también ahora yo vengo y escucho al Señor, hace mucha falta en el mundo cristiano de hoy en día, porque hay gente que ora y ora y ora, pero nunca espera escuchar la respuesta de Dios. Así es que, hermano, yo te invito a que en esta noche primeramente empieces a agarrar el hábito de leer, el hábito de orar, el hábito de venir, y como dice aquí en el pasaje, dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no te guardes nada. O sea, no hay algo que tú digas, esto no se lo puedo contar a Dios, esto no se lo puedo decir al Señor, esto no puedo. Claro que puedes, porque Él ya lo conoce. Él ya sabe por lo que estás pasando, Él ya sabe por las luchas, por las dificultades, por las pruebas, incluso por los pecados que has cometido. Él lo conoce todo. Lo único que Él quiere es que tú vengas y se lo cuentes, que tú vengas y lo hagas. Mira, porque si no empiezas con este primer paso, olvídate de vivir una vida cristiana, olvídate de poder tener una comunión con Él, olvídate de poder crecer espiritualmente, porque si tú no empiezas a implementar el hábito de la oración, pero en sus dos fases, tanto el venir y hablarlo, como escucharlo y percibir qué es lo que Él quiere, nunca vas a crecer, nunca vas a llegar
a tener una vida como la que Dios quiere. Y mucha gente podría decir, bueno, pero ¿quién soy yo para hablar a Dios? ¿Cómo yo podría ir y presentarme delante del Creador, verdad? Del ser más hermoso que existe en el universo. ¿Me hará caso? ¿Será que Él se tomará un tiempo para escucharme? Y por supuesto que sí, mira, vamos a abrir la Biblia en Mateo 6. No perdamos este pasaje, es un pasaje clave de Filipenses, pero vamos a Mateo 6. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, está hablando de la oración, pero Mateo 6, versículo 7 en adelante, dice la palabra después. Ay, perdón, estoy en Marcos, con razón, se parecía, pero no era. Mateo 6, quedamos en el versículo 7 en adelante, dice: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, se ha hablado, bueno, hay muchos pasajes, muchos estudios sobre este tema, ¿no? del Padre Nuestro y de la oración, pero en esta ocasión yo quiero que resaltemos una palabra que dice, perdón, en el 7 dice, y orando. En el 6:7 dice, y orando, no sé si van las repeticiones, pero aquí la palabra que es, y orando, o sea, el Señor da por hecho que tú vas a orar. El Señor da por una certeza de que aquel que lo busca, que aquel que lo ama, de que aquel que se dice cristiano, va a orar. Para Él no hay lugar a duda. Aquella persona que no ora, que no le gusta orar, que no le gusta tener un momento de comunión con su Dios, se dudaría mucho de si realmente es cristiano, si realmente es convertido, si realmente ha nacido de nuevo, ¿verdad? Porque aquí el Señor le está hablando a sus discípulos, dice, y orando. Y Él está seguro que un cristiano va a orar y que Él lo va a escuchar. Más adelante dice, en el versículo 9 también dice, vosotros pues oraréis así. Una vez más, Él está reafirmando que Él está seguro que tú vas a orar. Que si tú te dices su hijo, que si tú te dices que lo buscas, que lo anhelas o que quieres tener una relación con Él, tú vas a estar en oración. O sea, no hay lugar a duda. O sea, mi hermano, no hay de que digas, yo soy cristiano pero no oro. Yo soy cristiano pero yo no paso tiempo en oración. No se puede. O soy cristiano pero me aburre la oración. O soy cristiano pero me duermo cada que se ora. O voy a todos los cultos menos al de oración. No es posible. Obviamente aquí hay diferentes formas de orar, ¿verdad? Eso lo podríamos discutir. La personal, estando a solas, con tu familia o estando con la iglesia. Hay diferentes maneras de oración, pero siempre debes de orar. Tal vez te puede gustar más orar personal, íntimamente, está bien. Tal vez te gusta orar en público, también está bien. Pero lo importante es orar. ¿Cómo? Hablando a Dios y escuchándolo. Es el primer hábito que como cristianos debemos de tener muy, muy firmes, ¿verdad? El segundo hábito es leer la palabra, pero no solamente leerla, de tal manera que el segundo hábito que tú debes de tener es la meditación en la palabra. Porque hay mucha gente que lee la palabra y la lee de corridito. Y yo me acuerdo que hace 20 años, ¿verdad? Cuando 20 tantos años, 25 años, cuando empezamos a andar en el Evangelio, en la iglesia nos pedía que mínimo deberíamos de leer de 25 a 30 capítulos diarios, de la Biblia, a la semana. O sea, y muchas veces tú llegabas a la iglesia, sobre todo en la escuela dominical, y había una iglesia que te decían, ¿cuántos capítulos leyó, hermano? Y habíamos que decir, no, pues yo nomás leí 15, 20, pero había hermanos que decían, no, yo leí 50, 100, 150 capítulos, y es algo bueno leer la Biblia, no voy a decir que no, es algo bueno leer la Biblia, pero es mejor meditarla, es mejor estudiarla. Hoy en día muchas veces ya ni a la cantidad se le da mucha importancia, pero antes era cantidad, pero Dios quiere calidad, pero leer la Biblia y sobre todo meditarla. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado, porque tú podrías leer la Biblia de principio a fin y de corridito y 5 o 10 veces, pero si no la meditas, si no la entiendes, de nada sirve, no va a ser mella en tu corazón. ¿Por qué? Mira, porque la meditación nos va a enseñar a concentrarnos en lo que es realmente importante. Hoy en día hay muchas distracciones en la vida, pagar la renta, trabajar, las enfermedades, la pandemia, la recesión económica, la falta de trabajo, que si las vacunas hacen daño, que si no hacen daño.
Hay muchas distracciones, hay muchos distractores en la vida en la que quizá muchas veces como cristianos pues sí nos envolvemos en esos asuntos, ¿verdad? Porque todavía estamos en este mundo, todavía tenemos que trabajar, todavía tenemos que hacer, pero muchas veces nuestra concentración, nuestra forma de vivir, nuestra paz, depende muchas veces de lo que leemos en las noticias y no de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a medida que nosotros aprendamos a meditar en la palabra de Dios, a concentrarnos en la palabra de Dios, en ese momento nuestra paz, nuestra confianza, nuestra seguridad van a depender de Dios y no de cosas externas. Así es que mira lo que aquí invito a que meditemos. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Recuerda que estamos leyendo Filipenses. Dice en Filipenses 4:8: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que todo lo que es puro, y recuerda que la palabra dice que todo lo bueno, todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, de tal manera que nos está diciendo, bueno, por lógica sabemos que la Biblia es buena, la Biblia es santa, la Biblia es pura. Aquí viene en la palabra de Dios, podemos encontrar lo más hermoso, los tesoros más grandes. Por tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo que todo donde hay pureza, o sea, la palabra de Dios, en esto debemos de meditar, debemos de agarrar la Biblia y debemos de agarrar a estudiar y debemos de empezar a concentrarnos, leerla y releerla y nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a sacar los tesoros que están en la palabra de Dios. Hay mucha gente que de la misma forma lee la palabra de Dios en 5 o menos de 5 minutos, está aburrida y ya se está durmiendo porque no le encuentra gozo alguno, no encuentra placer alguno, porque la están leyendo superficialmente. Porque simplemente si leyéramos la palabra a profundidad, hay tantos versículos, tantos capítulos que son para meditarlos por días, por horas, por semanas. Pero si si cada día agarráramos un versículo y lo estuviéramos leyendo día a día, nos concentráramos en ese versículo, sin duda encontraríamos grande bondad, grande belleza, y podríamos estar horas ahí y no nos aburriríamos. Te voy a poner un ejemplo rápido. Podrías abrir la Biblia y te aseguro que no pasa una página si no encuentras un versículo de estos, ¿verdad? Vamos a uno de los libros tal vez menos estudiados o menos comprendidos de la Biblia, que es Job. Vamos a Job 33. En Job 33, versículo 4. Dice la Biblia en Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tómate un instante. Olvídate de cualquier cosa y vuelva a leer este versículo por lo menos 5 veces. Pero léelo despacito. Lee lo que está diciendo. Entiende cada palabra. Mira, sé que no tengo mucho tiempo en este estudio, pero mira, te voy a dar, no sé, un minuto para que tú leas este versículo las veces que puedas, pero despacito. Entendiendo cada cosa. Vamos a tomarnos el tiempo. Corre el tiempo, un minuto para que lo leas. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora eres capaz de entender un poquito más este versículo. Este simple versículo, muchas veces yo prácticamente no he escuchado a mucha gente que hable de este versículo, o que lo medite, o que lo entienda, o que haga un buen discurso, pero mira, pon atención a lo que está diciendo. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Eres una creación de Dios. Empiezas a darte cuenta que Dios con su poder te formó, que eres algo especial a Él, porque Él te hizo personalmente. No te hizo al montón, no te hizo en serie, no te mandó a hacer con alguien, con un artesano, o con un alfarero, o con un artista. No, el mismo Señor dice aquí, dice, el Espíritu de Dios me hizo.
Esto debería ser algo grandioso, esto debería de nuestro pecho reventar de emoción, de alegría, decir, soy una creación de Dios. Soy una criatura de Dios y sobre todo más nosotros como cristianos que somos hijos de Dios, creación espiritual de Dios. Esto debe ser algo muy más grande, ¿verdad? Y en la parte dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mi vida depende de Dios, mi vida proviene de Dios. Hay parte de Dios en mí, su soplo está dentro de mí. Y decir, si tengo algo de Dios, algo más valioso es el soplo de Dios en mi vida. Mira, y este simple versículo puede ser que te haga el día, que te llene de alegría. Y cada que tú pienses en este versículo, cada que estés triste, cada que tengas un problema, cada que tengas que estés melancólico o que la depresión quiera hacerte estragos, puedes empezar a decir, el Espíritu del Señor me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y vas a rejuvenecer, vas a ponerte alegre. Y así como hay muchísimos versículos que podrías pasar todo el día meditando en ellos y entenderlos y dar cuenta del valor que tienes para Dios y sería algo grandioso. Este es un simple ejemplo que ojalá lo lleves a cabo y te des cuenta que lo que Dios quiere es que medites en la palabra. No solamente que la leas y que la repitas como perico, no, sino que la comprendas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Vamos a leer un poquito rápido para que nos dé tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia en Josué 1:8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ve lo que dice este pasaje, nunca se apartará de tu boca este libro, o sea, siempre debe de estar ahí, debe de estar frente a tus ojos, debes de estarlo repitiendo, debes de estarlo leyendo, pero eso no es todo, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Este libro tiene sentido cuando tú empiezas a meditar, cuando tú empiezas a escarbar, cuando tú piensas a profundizar en este libro, es cuando realmente empiezas a sacarle provecho. Y sigue diciéndose, para que guardes y llegas conforme a todo lo que está escrito, porque mira, si tú no lo entiendes, si tú no lo comprendes, nunca lo vas a hacer. Mientras tú no estés consciente de que esto es para tu bien, nunca lo harás. Pero cuando sabes que es para tu bien, entonces estás convencido de hacerlo y empiezas a actuar. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es prosperidad. Esta es la prosperidad que Dios quiere. Cuando dice que todo saldrá bien, no se refiere solamente a lo económico, sino se refiere a lo espiritual, se refiere a los ambientes sociales, se refiere a tu vida personal, se refiere a tu vida familiar, a tu vida en la iglesia, se refiere a todos los aspectos. ¿Basado en qué? En leer la palabra y en meditar en su palabra. Rápidamente, Salmo 119:5. Hay muchos versículos que podríamos leer sobre este tema. Simplemente voy a dar unos cuantos para que estés convencido y sobre todo que tú medites en él. Dice en el Salmo 119:5. Ay, perdón. Creo que me equivoqué. Salmo 119:15, perdón. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Solamente meditando en los mandamientos de Dios vas a empezar a comprender los caminos de Dios. Si no los meditas, si no los entiendes, siempre vas a andar en la vida sabiendo, no sé qué es lo que Dios quiere para mí, no sé cómo Dios quiere que actúe, será bueno esto, será bueno lo otro, será bueno hacer esto, será bueno o será malo hacer aquello. Nunca vas a saber los caminos de Dios porque no te concentras, porque no meditas, porque no estudias. Ahí mismo, Salmo 100, segunda de Timoteo 2:7, vamos a brincarle tantito. Segunda de Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa es una oración de Pablo. Dice, le está haciendo Pablo a Timoteo, a un cristiano, a un siervo de Dios. Considera lo que digo, estudia, piensa, razona, porque lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo no hablaba de sí mismo, sino hablaba de lo que había escuchado de Dios, de lo que había leído, de lo que había aprendido directamente del Señor. Por eso aquí le dice, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento
de todo. Esa es nuestra oración, eso es lo que realmente quisiéramos, que tú como cristiano consideraras la palabra y que la entendieras toda. Entonces tu camino sería recto, tu camino sería perfecto y prosperarías en toda tu vida. Eso es nuestro anhelo y eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos. Mira, bueno, no podemos detenernos mucho en cada tiempo, en cada hábito, pero el tercer hábito consecuente, después de orar, de hablar a Dios, de escuchar su palabra, después de meditar, de leer la Biblia, de entender su camino, ahora por lógica, mi hermano, esto que vendría sería la generosidad. Una persona que no lee, una persona que no estudia, que no medita, que no ora, no puede ser generosa. Generoso en el aspecto espiritual que Dios quiere, no en la generosidad que estamos acostumbrados en el mundo. Mira, le explicamos un poquito más. Una vez más leemos Filipenses, capítulo 4, vamos a leer del 14 en adelante. Dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí que está diciendo el apóstol Pablo, dice: ustedes, porque han orado, porque saben orar, porque ponen sus necesidades delante de Dios y porque leen la palabra y la meditan, es que ahora por lógica ustedes son generosos. Ahora ustedes dan, ustedes han comprendido a través de estos dos hábitos, de la lectura y de la meditación, de la oración y la meditación, que como cristianos tienen la facilidad de dar, tienen ese corazón dispuesto, han entendido que realmente lo valioso no es lo material. ¿Por qué, mi hermano? Porque la generosidad consiste en dar aquello que nosotros consideramos valioso, aquellos que nosotros consideramos de gran estima. Y a través de la lectura, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, Dios se encamina a dar. Pero mira, no solamente se refiere a dar económicamente, que esto es algo fundamental. A través de la Biblia, las personas más generosas, las personas más desprendidas, son aquellos que han comprendido lo que Dios quiere para su vida. Podemos hablar del rey David, podemos hablar de varios reyes, ¿verdad? De Salomón, de infinidad de gente que se desprendía para las cosas de Dios, pero no podemos hablar de alguien más generoso que Dios mismo, que él dio lo más valioso que tenía, que es a su propio Hijo por nosotros. Entonces imagínate, si nos ponemos a comparar a aquellos hombres o a nuestro Dios mismo, dando a nuestro Señor Jesucristo lo más valioso por nosotros, ¿cómo es que nosotros no somos capaces de dar? Y no somos capaces de dar porque no hemos comprendido qué es realmente lo valioso, qué realmente es lo importante. El día que nosotros comprendamos eso, el hábito de dar va a ser algo sencillo. Para nosotros no nos va a doler dar para la iglesia, no nos va a doler dar para nuestra familia, no nos va a doler dar para alguna necesidad, para alguien que tenga algún problema. Pero este hábito de dar no se refiere solamente a lo económico, sino también se refiere a lo espiritual. Se refiere a nuestra vida misma. Debemos aprender a dar nuestra vida en servicio por los demás, nuestra vida en servicio por la iglesia, nuestra vida en servicio por el ministerio, por todo. O sea, no solamente se refiere a lo económico, porque hay mucha gente que dice: sí, yo doy, pero nunca está haciendo las cosas de Dios. Eso se refiere a una generosidad integral, una generosidad en diferentes niveles. Ciertamente muy importante dar y te invito a que des para la iglesia, que seas desprendido para suplir las necesidades de nuestra iglesia, porque es nuestra casa, pero también a que pongas tu vida misma en servicio por los demás, que lo más valioso que tú tienes lo empieces a dar. Mira lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es dice que es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que el apóstol Pablo aprendió, Pablo aprendió y él lo enseñaba y les decía a todos que no es posible que alguien sea flojo, que alguien no trabaje, pero les dice: en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar
a los necesitados. Esto es una obligación, esto es un hábito que debemos de tener, que no nos debe de doler, ¿verdad? No, eso no quiere decir que debes andar por todo el mundo aventando el dinero y despilfarrando, no, 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 siempre hay un equilibrio. Aquí se refiere a que a las cosas que Dios realmente le importan, pueda ser capaz de desprender, puede ser un canal por el que Dios pueda llevar la bendición a otros. Porque así es como Dios actúa usando a sus hijos, usando a hombres, ¿verdad? Para llevar la provisión, para llevar el sustento, para llevar una ayuda a aquel que lo necesita, pero a través de sus hijos. Pero sus hijos no están dispuestos, imagínate, frenamos muchas veces esa ayuda, ese deseo de Dios por ayudar. Si es que, mi hermano, después de orar, después de meditar, la generosidad debe ser algo que fluya naturalmente en ti. Y al tú reconocer que la generosidad, que lo más valioso en tu vida no es lo material, va a venir por consecuencia la quietud, la paz, la tranquilidad, el poder estar en paz con tu Dios. Mira lo que dice Éxodo 14:14. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando tú comprendes, cuando tú has leído, orado, conocido a tu Dios, y ya para ti ya no, las cosas económicas ya no son un motivo de frustración, entonces puedes comprender que realmente te estás en las manos de Dios y que no tienes que pelear, no tienes que esforzarte, bueno, sí esforzar, perdón, no tienes que preocuparte, no tienes que caer en esa ansias de andar buscando. No, sabes que tu vida depende de Dios, sabes que tu bienestar depende de Dios y que Él es el que pelea por ti tus batallas, Él es el que hace que estés tranquilo. Aquí en el 14, el versículo 12, Jehová peleará por vosotros. ¿Sabes? Si Jehová pelea por ti, ¿tú qué tienes que hacer? Tú no tienes que llegar a hacer nada, simplemente llegar y reclamar la victoria que Él mismo te ha dado. Dice: y vosotros estaréis tranquilos. Esta es la característica de un cristiano, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la pandemia, que a pesar de las crisis, a pesar de lo que esté viviendo, vive en un estado de tranquilidad. Esto no quiere decir que sin problemas, ¿verdad? Sino que sus problemas los enfrenta a través de Dios.